nosotros veíamos esta proximidad de la Plaza Bolívar con todo el desarrollo del Parque Cultural como una oportunidad única para la ciudad, que ya venía conformada por un estudio que hizo la Oficina de Planificación de la Ciudad, que se denominaba Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, que se ocupó de todo este sector y creó una ordenanza básica que nosotros utilizamos para hacer nuestra propuesta. Esta es otra parte del territorio que se caracteriza por ciertos edificios históricos. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos, en esta fotografía, tenemos la iglesia de Lourdes de Hurtado Manrique, un arquitecto de principios del siglo XX. Tenemos la iglesia de Pagüita, que está aquí. Aquí se ve, no sé si la está así, de la iglesia de Pagüita. Tenemos también las conexiones posibles peatonales con el Palacio Presidencial, que está aquí a la derecha. Y en esta otra fotografía que vamos a ver, vemos todo el espacio que se abre hacia la zona más populosa de la ciudad de Caracas, que es el centro de Caracas. Y una serie de puntos relacionados con la historia de la ciudad que llevaron a la gente de la Oficina de Planeamiento Urbano a proponer que se creara allí el llamado Parque Cultural de Caracas. Aquí vemos una imagen del territorio. Ahí está. ¿Qué hicimos nosotros? Para ello nos basamos en algo que precisamente esa visión ¿cómo podríamos llamarla? Esa especie de goce que el posmodernismo regó un poco por el mundo respecto a las posibilidades un poco inéditas que podían presentarse para la ciudad a partir de los monumentos, nos llevó a nosotros a proponer una exploración de este territorio que ustedes ven aquí, en clave de exploración arquitectónica. Hicimos entonces un mosaico como este que ustedes ven un poco, la fotografía es muy imperfecta. Son unos cartoncitos livianos que se iban sobreponiéndose y permitían tapar la exploración que estaba debajo. Aquí vemos, por ejemplo, la exploración de la parte central del territorio ese del Parque Cultural. Y finalmente se podía ir quitando cada uno de estos mosaicos y llegar finalmente a la propuesta exploratoria que hicimos nosotros. Es una propuesta, en cierta manera, de juego. Es como un juego. En cada uno de los espacios pusimos cosas que podían a lo mejor ser o no ser posibles. Aquí, por ejemplo, proponíamos un edificio institucional cualquiera, con un volumen considerable, por cierto, conectado con áreas peatonales. Rodeábamos de una especie de paseo peatonal junto con la vialidad a la Casa de Crespo. Proponíamos un descenso progresivo como en rampas escalonadas desde el Calvario hacia la zona donde hay todavía un campo deportivo. Y recuerdo que en la parte central poníamos la Galería de Arte Nacional, edificios que estaban aquí hacia la parte de la Avenida Sucre, el Museo Histórico Militar lo hacíamos accesible con unas grandes escalinatas al estilo de las escalinatas de Potemkin allá en
en la península disputada entre Ucrania y Rusia. Aquí, finalmente, también frente al Palacio Presidencial, proponíamos una plaza. Todo esto eran exploraciones de tipo muy rápido, si se quiere, que estaban señalando posibilidades. Y nos fue posible, precisamente, valga la redundancia, proponer, por ejemplo, que frente a Miraflores se hiciese una plaza, que era la parte superior de un edificio, como lo vemos aquí. A la derecha tenemos la parte deportiva. Hacia la avenida Sucre proponíamos estas cosas. Ninguna tenía programa. Eran simples especulaciones. Pero nos permitieron vender la idea. Fíjense que aquí nosotros, por ejemplo, estamos cubriendo la línea del metro. Sobre la línea del metro proponíamos construcción. Claro, esto eran en términos un poco light de juego para vender la idea de que ahí se podía hacer algo. Así aparece el mosaico en uno de los paneles de la exposición que se hizo en Valencia sobre mi trabajo hace algún tiempo. Y a mano derecha se ve una parte de lo que son los terrenos actuales del Parque Cultural. Ahí aparecían unas cosas del metro, que era donde nosotros proponíamos la Galería de Arte Nacional en esta parte de acá. Finalmente, esta fue la propuesta, después de muchas discusiones, después de analizar con más profundidad las necesidades y proponer algunas instituciones que se habían propuesto ya históricamente. Vemos arriba, por ejemplo, la Escuela de Artes Plásticas, en todo el centro del espacio, del cuadro, digamos, que estábamos viendo. La Galería de Arte Nacional estaba aquí. El Museo Histórico y Militar proponíamos la escalinata, dejábamos la escalinata. La Plaza Bicentenario ya tuvo nombre y la idea inicial de Plaza del Natalicio se transformó en Plaza Bicentenario y fue acogida como una posibilidad que podía ser desarrollada por el Estado venezolano. Y sobre la línea de metro colocábamos vivienda, sobre los derechos de vía, tomando algunas experiencias norteamericanas, especialmente del metro de San Francisco, que vendió en ciertos sectores de la línea, de sus líneas, vendió los derechos de construcción de arriba de las zonas de circulación. Eso se llama en los Estados Unidos, en el lenguaje legal americano, se llama derechos de aire. Estas exploraciones nos ayudó una persona que está presente viendo esta sesión, que es Isabel Sánchez Silva. Isabel se encargó de explorar con cuidado y, digamos, buscando identificar las dificultades y las oportunidades, lo que iba a ser la zona de vivienda sobre los derechos de vía del metro. Yo creo que era una idea viable, porque debo recordar, y es muy importante, no lo dije al principio, que todos estos terrenos son del Estado venezolano, porque esos terrenos eran ocupados por el antiguo ferrocarril Caracas-La Guaira, y precisamente por eso
permanecieron intocados, un poco en deterioro, un poco abandonados en cierta manera en esa zona de la ciudad, y era perfectamente posible utilizarlos para esta especie de sueño de un espacio o un área peatonal que se conectaba con la avenida Sucre, muy populosa, como todos sabemos, del oeste de Caracas, y permitía conexiones peatonales incluso con el mismo centro de la ciudad, como se ve aquí. A la derecha tenemos la galería, la fuerte diagonal, muy fuerte, del metro, de la línea del metro. Esta presencia del metro fue muy fuerte, siempre, y difícil de manejar. Me voy a referir a ella cuando hablemos del proyecto de la Galería de Arte Nacional. Pero pueden ver cómo las zonas peatonales se conectaban por aquí con la Plaza Bicentenario, y desde la Plaza Bicentenario podía hacerse un bulevar peatonal que termina en la Plaza Bolívar. Yo creo que lo que tenía de muy meritorio a este esquema era la conexión de la ciudad con su, digamos, su zona más deteriorada, que es la zona de Catia. Esa conexión con la avenida Sucre y Catia era muy importante, era sumamente importante. Y lo más curioso de todo esto es que se haya abandonado totalmente la idea. Y yo me pregunto, ¿por qué? Es que no hubo una sola voz que no fuera la nuestra para decir que esto había que hacerlo. No hubo una sola. Y después, cuando Francisco VI Novas, que aparece aquí en esta imagen que ustedes están viendo, le tocó tener todo el poder que tuvo con esta llamada ridículamente revolución venezolana, tampoco tuvo ningún gesto a favor de esto.